Bien, familia, espero que usted haya disfrutado el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Aquí nosotros lo estábamos gozando, pero sabe, nos hacen falta. Eso no es lo mismo, es chévere, es importante poder hacerlo como lo estamos haciendo, pero no. La adoración debe ser todos unidos aquí en el auditorio, levantando nuestras manos, escuchando sus voces. Eso es mucho mejor. Pero bueno, en esta situación que estamos lo hacemos de esa manera y eso es lo importante. Yo quiero que tú abras tu Biblia en el Salmo capítulo 92. Salmo capítulo 92. Y como tú pudiste ver ahí en la pantalla del celular o del televisor o del computador, bueno, el título de la enseñanza esta noche, y siempre iba a decir mañana, imagínense, esta noche es la importancia de la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Así que prepárate porque tenemos algo especial. Como ya decían hace un momento Andrés, hay que alistar el cuaderno, hay que tener todo donde vamos a anotar, pero lo más importante es que prepares tu corazón, porque Dios tiene algo para ti esta noche. Bueno, Salmo capítulo 92, versículo 12 al versículo 15, y vamos a leer ese pasaje. Y luego vamos a ir a estudiar algunas cosas importantes. Y entonces dice así el Salmo capítulo 92 versículo 13: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Una de las cosas más difíciles que probablemente una persona, un ser humano experimente es no tener una familia. Quizás una de las experiencias más complicadas que uno de nosotros, un hombre, una persona, un ser humano pueda tener en este mundo es no poder decirle a alguien papá o mamá o hermano o tío, no tener nadie en este mundo. Eso es una de las experiencias más difíciles que puede existir, porque genera inseguridad, genera rechazo, genera menosprecio, porque la verdad sea dicha, solamente las personas por tendencia natural tenemos que amamos a nuestros hijos o nuestros familiares, pero a los de los demás no. Bien dice el dicho, el hijo de uno no es cansón para uno, pero el hijo de uno es cansón para los demás. Sí, ¿por qué? Porque no es que su hijo usted no lo ve cansón, claro. Y no tener familia, no tener alguien a quien decirle este es de mi sangre, o este es mi tío, este es mi primo, este es mi papá o esta es mi mamá, eso es una de las experiencias más dolorosas, a tal punto que genera traumas, inseguridad. Algunos entonces por esa situación vivida pues se van a la droga, a la calle, al vicio, al crimen. Otros simplemente es que su autoestima queda por el piso y no pueden desarrollarse normal y naturalmente, todo porque han estado sin familia. Uno puede quejarse de su familia, tú puedes quejarte de tu familia y decir, es que mi familia, mi mamá es cansona, que cantaletosa, mi papá, las muchachas, las hijas dicen, mi papá es un celoso, cansón y eso no me deja, los hermanos, los hermanos pelean, es que mi hermano es un fastidio, el esposo, es que ese hogar, es que no sé qué, pero eso es mejor que no tener familia. Eso es mejor que no tener familia. Y esos versículos que acabamos de leer y lo que vamos a enseñar esta noche es que tú tienes una familia en Dios, que tú puedes hacer parte de una familia, así como es importante tener una familia en la sangre, una familia, alguien a quien yo pueda decirle papá, mamá, tío, tía. Es importante que alguien me apoye, me sostenga. Es más importante todavía que tengas una familia espiritual. ¿Y por qué es más importante? Porque tu vida no se acaba en esta tierra. Así que la familia que tienes aquí solo va a durar esta tierra, pero necesitas una familia que dure por toda la eternidad. Y como el título de la enseñanza es la importancia de la iglesia, hoy vamos a descubrir entonces otros factores o otras perspectivas de lo que es la iglesia. El domingo entonces dejamos en claro cuál es el origen,
el fundamento de la iglesia y algunos de sus objetivos y misión, lo que hace la iglesia. Pero hoy vamos a desarrollar más en detalle eso. Pero quiero que recuerde que todo esto está enmarcado en algo importante, y es la declaración que nosotros hacemos a final de año. Nosotros declaramos que queremos que Bendición Abundante sea una casa, haremos realidad que Bendición Abundante es una casa, una familia y una iglesia. Pero para poder hacer eso realidad necesitamos entender qué es eso de una iglesia, qué es eso de una familia, qué es eso de una casa. Y eso es lo que quiero entonces que esta noche nosotros estudiemos. Y primero fíjate en unas cosas importantes. Ese Salmo 92 y esos versículos que acabamos de leer nos señalan y nos llevan a algo, y es que la membresía es importante. No solo la iglesia es fundamental, es importante, es fundamental que tú seas miembro de una iglesia. Hoy, en la época en que estamos, los compromisos están subvalorados, no son estimados como antes. Y para a manera de ilustración, el matrimonio antaño es que se casó y se casó para toda la vida, y usted podía ver a la señora o al señor y se casaban, y eso era que hasta que la muerte los separa. Hoy día no, al año, o sea, hay separaciones a los 6 meses, a los 3 años, porque ya el compromiso, no, ya no hay un compromiso. Me comprometo por un tiempo, me comprometo si se cumplen ciertas condiciones, de lo contrario me aparto. Imagínense, antes, y es más, en la Biblia se menciona un versículo donde dice que si el padre no quería dar a su hija en matrimonio, pues no la daba. Hoy día no, eso se casan y ya. Lo mismo, se casaba si se iba en matrimonio. Imagínense, la cosa era así, que el papá con el otro papá se ponían de acuerdo y casaban a los hijos, este hijo con esta hija, y era para toda la vida. Nosotros pensaríamos que hoy tenemos mejores cosas porque podemos escoger, y tú escoges a quien amas, y tú escoges, ay no, yo estoy enamorado, pero no, es peor, porque esa escogencia y esa libertad, bueno, no le echemos la culpa a la libertad, sino la falta de entender un compromiso y la falta de entender el pacto que se está haciendo, pues ha hecho que esta situación se convierta en una cosa que no dura. Los compromisos están infravalorados, y entonces en la membresía pasa exactamente lo mismo. Las personas saben que la iglesia es importante, algunos quizás dudan, pero no se hacen miembros de una iglesia. Y ahorita vamos a mirar en detalle qué es eso de ser miembros, pero no se hacen miembros de una congregación. La membresía, al igual que el matrimonio hoy día, solamente está dada si se cumplen ciertas condiciones. Si el producto que me están ofreciendo es bueno y es válido, seguimos aquí, pastor. Si no es bueno y no es válido, pues probablemente las personas cojan para aquí, cojan para allá. Hoy la membresía en la iglesia no es lo que debiera hacer, al igual que los compromisos. Hoy día eso está subvalorado. Pero en el Salmo 92 leemos algunas cosas importantes y quiero que le prestes atención a esto. ¿Cuál es la importancia de la membresía? Dice el versículo 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Todas las figuras, las imágenes que está utilizando el salmista, está hablando de prosperidad, está hablando de árboles, y el árbol es un símbolo de prosperidad, árboles que están grandes, verdes, con frutos, mejor dicho, palmeras gigantes. Está hablando de esto, pero solo no quiero que te pierdas un detalle. Ese árbol es fructífero, ese árbol crece como debe crecer porque está plantado en la casa de Dios. Dice el versículo 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. La membresía es importante. Ser miembro de una iglesia y comprometerse con ella, ahorita lo vamos a ver en detalle, comprometerse con ella va a llevar dos consecuencias. La primera, que te va a traer crecimiento. Tú vas a crecer. Cuando tú te haces miembro de una iglesia, a lo largo de mucho tiempo, tú vas a crecer. Tú vas a crecer, a desarrollar tu vida espiritual, tu vida personal.
Las personas que están un mes en esta iglesia, un mes en esta otra iglesia, 6 meses en esta iglesia, 6 meses en aquella, 3 días en esta, 3 días, un fin de semana en esta, otro fin de semana en otra iglesia. Esas personas no están creciendo, están rechazando la oportunidad de crecer. Y aquí en las imágenes dice, el justo florecerá, crecerá, plantados en la casa de Dios florecerán, dicen los atos de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Imagínense, eso implica que a lo largo de los años, en la infancia, en la juventud, adultez, madurez, ya cuando estás maduro, 50 años, y aún cuando se tienen 70, 75, 80 años, habrá fruto. Dice ahí, aún en la vejez. La membresía es importante. Estas épocas que estamos viviendo, como decía el domingo, atacan a la iglesia de diversas maneras. ¿Por qué? Porque se pierde la comunión, y ahorita vamos a hablar de eso. Se pierde ese hábito y esa costumbre de estar en el auditorio, de reunirnos, de compartir. Se pierde todo esto. Pero también hoy es más fácil que por internet cualquiera esté visitando X iglesia, cualquiera esté visitando X lugar, cualquier persona puede estar en el culto en tal lugar del mundo o en tal iglesia y no tiene que moverse de la casa. Eso lo lleva a no tener un compromiso con su iglesia. No estoy diciendo que no puedas escuchar otras enseñanzas, que no puedas escuchar a otros predicadores, pero si tu nivel de compromiso con la iglesia no es el que corresponde a ser un miembro de la iglesia y estás haciendo esto, pues no es lo correcto. Y entonces yo tengo que preguntar en este momento, ¿estás creciendo? ¿Estás creciendo? Y probablemente uno de los factores por los cuales no estés creciendo es porque no has decidido comprometerte 100% con tu iglesia. Las personas quieren una solución rápida a su formación espiritual. Es que yo quiero crecer y queremos una oración, alguien que ore por nosotros, nos imponga las manos y como que con eso ya se solucionará todo. Pero no, el crecimiento y el desarrollo espiritual es algo que se da a lo largo de toda la vida. Es un proceso, tú tienes que ir pasando años, va pasando tiempo y a medida que vas avanzando es que vas creciendo, va creciendo tu vida espiritual. Pero para eso necesitas estar comprometido. Ahora, ese crecimiento, ser miembro, implica ciertas acciones y compromisos de parte del creyente. Nosotros no somos árboles. No somos árboles que nos plantan y ya nos echan agüita y ya crecen. No, nosotros no hacen eso. Somos personas que tenemos que movilizarnos a hacer ciertas cosas que nos llevarán al crecimiento. En eso hay que tomar ciertas decisiones y hacer ciertas cosas. La primera, si quieres crecer, necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús. Y si hay alguien que está esta noche viéndonos porque le llegó la transmisión o cualquier cosa, si quieres crecer en tu vida personal, si quieres crecer en tu vida espiritual, si quieres crecer integralmente, el primer paso es entregar tu vida a Cristo Jesús. Pero el segundo es comprometerte con una iglesia. Voy a estar en una iglesia. Necesito estar en una iglesia. A todos los que nos están viendo esta noche, la mayoría serán de IVAC Central. Bueno, pues necesitas comprometerte con IVAC Central. Aunque ya hayas aceptado a Cristo, necesitas comprometerte y tomar ciertas acciones. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan comprometido estás como miembro de la iglesia? A mí alguien me contó hace poco algo que me llamó mucho la atención, y resulta que él contaba que yo le preguntaba eso del estadio. Yo nunca he ido a ver un partido de fútbol en el estadio, entonces le preguntaba cómo era esa experiencia, y entonces le pregunté cómo era que se dividían las tribunas y que el gallinero y todo eso. Bueno, quizás alguien que esté ahí me comprende, y me decía algo importante: no hay que ir a ciertas tribunas porque ahí es donde están las barras bravas, y eso ahí es pero tenaz. Primero porque son pesados y bueno, vicio y algunas cosas que se dan ahí. Y además es que si usted se mete ahí, le toca saltar y le toca cantar todo el partido. Y yo decía, ¿cómo así? Sí, eso hay unos manes, decía, me contaba ahí, que eso están allá encima, canten. Y si no cantan, le van pero dando. Tiene usted que saltar y tiene que cantar. Imagínese esto.
Un hincha de una barra brava necesita estar comprometido a cantar durante 90 minutos, no sé qué, bueno, lo que sea. Tiene que estar 90 minutos. Y si no, es un problema. Un hincha. Tú estás comprometido como miembro, que cuando llegas a la iglesia vas a estar cantando, bueno, aquí no estamos 90 minutos, pero manda la lluvia. ¿Estás comprometido a eso? ¿Estás comprometido a tomar las clases de formación cristiana que aquí son el proceso del desarrollo de la vida, PDV, y dura un año? ¿Estás comprometido? No, lo voy a hacer, yo tengo que hacer eso. ¿Estás comprometido a servir y a decir, bueno, el líder, pastor, el que esté, aquí estoy, ¿qué es lo que hay que hacer? Díganme. Porque eso es ser miembro. Miembro no es asistir. Miembro no es venir y sentarse en la silla número 5, ahora que tenemos números, en la silla número 23. No, eso es asistir. Pero ser miembro es estar totalmente comprometido en el desarrollo de la iglesia, en el sostenimiento de la iglesia, en el compartir el evangelio, cumplir la misión de la iglesia. Eso es en realidad un miembro. Ser miembro es estar dispuesto a aceptar la autoridad que haya sobre ti, un líder o un pastor, y que te pueda decir por qué estás haciendo esto. Ser miembro es aceptar el discipulado que recibimos cuando estamos en una iglesia comprometidos. Eso es ser miembro. Y yo tengo que preguntarte a ti, ¿estás haciendo eso? Y si no lo estás haciendo, y si alguien que está por ahí dando vueltas, venga a ver cuál transmisión es más chévere, y de repente cayó aquí, te quiero decir, necesitas comprometerte a una iglesia. Y si es Bendición Abundante y Back Central, bienvenido, pero necesitas comprometerte como un miembro. Así como esos de esas barras bravas, es que les toca cantar, imagínense, me decía, y eso le toca a uno ahí cantar, porque si no, eso mejor dicho, hermano. Aquí no hay nadie que esté ahí detrás tuyo, que hubo cante, si no, no, nadie. Pero eso es un miembro. Eso es un miembro. Un miembro está comprometido en todo lo que toca hacer. Y entonces este Salmo 92 nos lleva precisamente a entender que la membresía, hombre, es fundamental si yo quiero crecer. Pero también ser miembro de una iglesia nos da sentido y nos da propósito. Mira lo que dice ahí el Salmo 92 en el versículo 15: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Así que esos árboles y esas palmeras plantadas en la casa de Jehová crecerán, darán fruto siempre, aún en la vejez, para anunciar dos cosas: que Jehová es recto y que en él no hay injusticia. ¿Sabes? La iglesia y tú estás llamado a proclamar quién es Dios, pero eso solamente lo podemos hacer cuando estamos llenos, cuando hemos crecido, cuando nuestro desarrollo espiritual se ha hecho en la manera correcta. Tú lo puedes hacer. Con mi esposa hablábamos estos días y entonces reflexionábamos un poco en los apóstoles y en Pedro y en ellos. Oye, es que antes del Pentecostés, antes de la venida del Espíritu Santo, como que calladitos. En cambio, en los que se le hacían esos milagros, el Señor Jesús les decía, no digan, y eso más decían, no, es una cosa, más hablaban de Jesús, pero los discípulos nada, y como que temerosos, y al contrario, como que dudaban, su corazón estaba endurecido. Pero luego reflexionábamos, a partir de Hechos capítulo 2, eso cambia, y es cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, ¿verdad? Y claro, ahora tú necesitas estar en una iglesia para que tu vida espiritual se desarrolle y finalmente el Espíritu Santo te dé ese poder que necesitas para evangelizar, para proclamar. Aquí en nuestras clases te enseñamos cómo evangelizar. Y eso es sencillito. En 4 minutos tú puedes compartir tu testimonio. En 4 minutos, solo pensando en 4 elementos principales: lo que era antes, lo que me llevó a conocer a Cristo Jesús, la experiencia que tuve y el cambio que he tenido. Se puede resumir en 3 cosas o 4. Y tú lo puedes hacer en 4 minutos o en 10 minutos o en 1 hora, pero puedes hacer eso tan sencillo. Pero ¿cómo se hace eso? Tienes que estar plantado en una iglesia. Eso te da sentido y te da propósito. Y vamos a desarrollar esto más
más aquí adelante. Y entonces, si la iglesia te ayuda a crecer y te da sentido y te da propósito, y por eso la iglesia, en una de las ilustraciones es que la iglesia es un cuerpo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12, él dice que la iglesia es un cuerpo en donde hay muchos miembros que tienen diferentes funciones, tú tienes un propósito. La pregunta a resolver aquí es entonces, ¿cómo me hago yo miembro? ¿Cómo me convierto yo en parte de esta iglesia? Bueno, lo segundo que quiero que te fijes esta noche es que la iglesia es una familia. Entonces recuerda que nosotros hemos dicho que Bendición Abundante es tu casa, tu familia y tu iglesia. Y yo empecé al revés. El domingo hablamos de la iglesia y ahora vamos a hablar de la familia y finalizamos con la casa. Y quiero que entiendas esto, la iglesia es una familia. En el Antiguo Testamento, para responder la pregunta de cómo me hago yo miembro o parte de esta familia o de la iglesia, el Antiguo Testamento mencionaba que el camino para ser parte de esa familia era haber nacido en el pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido por Dios era el pueblo que hacía parte de la iglesia o de la familia o del pueblo escogido. El Nuevo Testamento cambió esto radicalmente porque nos enseñó que a través de Cristo es que podemos ser parte y miembros de la iglesia. Y mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, y esto es muy importante, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y presta atención a esos versículos. Los que recibieron a Cristo, los que aceptaron a nuestro Señor Jesús, los que se arrepintieron, recibieron un regalo, un premio. Fueron constituidos, fueron hechos hijos de Dios. Hijo es un término que hace referencia a una familia. Por lo tanto, hay un padre, hay unos hermanos, hay una familia. Juan nos enseña que ya no es por la sangre, es que yo nací, yo soy judío y tengo sangre. No, ahora es el que cree en ¿quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos decir que gracias a Cristo, ahora eres parte de la familia de Dios. Y soy reiterativo en esto, yo no sé, quizás hay alguno que todavía está como pensándolo y allá escuchando la enseñanza, ¿y esto qué será? Si todavía no eres parte de la familia de Dios, yo te invito, es importante que lo hagas. Es fundamental que hagas parte de la familia de Dios. Encontrarás todos los beneficios y bendiciones que tiene ser un hijo de Dios. Y eso solo tienes que aceptar a Cristo. Solo tienes que recibirlo a Él en tu corazón, nada más. Así que, volviendo a nuestro tema, entonces el camino para ser parte de la familia de Dios es reconocer ¿a quién? A Cristo Jesús. Y mire lo que dice Efesios en el capítulo 2. Pero ahora en Cristo Jesús, los que han aceptado a Cristo, estoy en el versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego en el versículo 19 de Efesios capítulo 2 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios y ahora somos miembros de la familia de Dios. Y eso tiene unas implicaciones. La iglesia es una familia y quiero que lo entiendas en las siguientes 4 cosas que te voy a mencionar. Primero, la familia hace referencia a nuestra relación con Dios. Ese hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario y que nosotros lo aceptemos a Él y nos hace hijos de Dios, ese hecho, ser familia, implica qué es la relación que ahora tú tienes con Dios. Ahora yo soy hijo de ¿quién? De Dios, verdadero y legítimo hijo de Dios. Por tanto, la familia te da identidad. Las familias nos dan apellido. Yo soy Rodríguez Saldaña. Eso me hace parte de una familia Rodríguez, de la familia Rodríguez Borges, pero también me hace parte de la familia Saldaña Angulo, una nueva familia Rodríguez Saldaña, pero yo tengo una ascendencia. Bueno, los que son hijos de Dios también ahora tienen una identidad, son hijos de Dios.
tienes un apellido, eres hijo ¿de quién? De Dios. No eres cualquier persona, pero también ser parte de esa familia de Dios, de esa relación, nos hace, y esto es maravilloso, hermanos de Cristo Jesús. Nos hace coherederos con Él. Ahora, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, pero es nuestro hermano. Dice Romanos 8, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Qué cosa tan maravillosa. A mí me sorprende que Dios en su infinita misericordia nos haya llamado, nos haya tenido por dignos y ahora nos diga que somos parte de su familia y que nos haga recibir herencia en Cristo Jesús. No que seamos iguales que nuestro Señor Jesús porque Él es Dios, pero Dios nos ve como si fuéramos iguales a Él. Increíble, increíble. En segundo lugar, la familia hace referencia a que en la iglesia no hay diferencias. Hace un momento leí Efesios en el capítulo 2 y toda la intención del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 es hablar que en Cristo no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni amo. No, todos son en la familia de Dios, todos somos iguales, no hay diferencia. Aquí no hay diferencias étnicas ni sociales. Aleluya. Ser familia implica que todos en la iglesia tenemos valor, que todos en la iglesia somos valorados, apreciados, estimados. Todos en la iglesia somos así. Así que cuando nosotros decimos que Bendición Abundante es una familia, tenemos que hacer realidad eso. Aquí todos somos iguales. Todos somos iguales. Claro, yo soy el pastor. Eso no me hace diferente a ustedes porque también soy un miembro de la iglesia Bendición Abundante, que por gracia y misericordia de Dios tengo el privilegio de presidir y liderar y estar al frente y responder por sus almas, porque eso dice Hebreos en el final. Imagínense, como quien ha de dar cuentas, pero en últimas todos somos iguales. Todos somos iguales. Así que una de las cosas que tenemos que lograr en Bendición Abundante es precisamente que todos, cuando sean recibidos, se sientan como iguales. Me tratan como iguales. No importa si está súper bien vestido o si no está tan bien vestido, todos somos iguales porque somos una familia. Aleluya. En tercer lugar, la familia hace referencia a que nuestro peregrinaje en esta tierra es en compañía. Tú no estás caminando solo, tienes una familia. Qué difícil sería este camino al cielo solo. No, horrible. En cambio tenemos aquí hermanos, familia en Cristo, personas que son parecidas a nosotros, que tienen quizás las mismas dificultades y que tienen quizás las mismas tentaciones, y entonces ellos nos dicen, eso se puede vencer. Ellos nos muestran el camino y nosotros, amén, se puede. Hay alguien que cuando yo estoy fracasando me puede decir, tú puedes avanzar, tú puedes ir adelante, vamos. El camino que tenemos en el crecimiento espiritual no es solo. Dios nos ha dado una familia aquí en la tierra. Así que cuando tú llegas a la iglesia, y aquellos que están en es increíble, pero que cuando uno vaya por la calle y ve uno por ahí que está en la iglesia, uno debería decirle, chao hermano, Dios le bendiga. Así usted no lo conozca el nombre, pero hay unos que pasan y se hacen como los locos. Así no es. Porque tú no estás solo, tú estás con un grupo, una familia, caminando en esto que es la vida cristiana. Y en cuarto lugar, cuando hablamos de familia, estamos haciendo referencia al amor mutuo que como creyentes nos prodigamos los unos a los otros. Y es que lo natural es que las familias se amen. Lo antinatural es que hayan peleas entre hermanos, lo antinatural es que hayan discordias entre papá y los hijos. Eso no es lo normal, lo natural es que haya amor. Mire, la familia es tan maravillosa que la mamá ve a sus hijos hermosos, nadie más los ve lindos, pero ella sí los ve hermosos. Pues amén, gracias a Dios por la familia. Se necesita la familia, hermano. Pues en la iglesia
tú y yo nos sentimos amados. Aquí es donde sentimos el amor fraternal que nos expresan las otras personas. Y eso no está implicando que solo abrazos, y ahorita con el COVID eso es más complicado, y beso para aquí, beso para allá. No, sino que cuando estoy solo, cuando me siento en depresión, alguien está ahí. ¿Qué necesita? Yo le ayudo. Oiga, no está solo. Cuando estoy a punto de caer, alguien es mi sostén y mi apoyo. Ese amor fraternal es el que necesitamos nosotros, y para eso está la familia, iglesia. Pero ahora, así como en los hogares, y todos los hogares tienen dificultades, todos los hogares experimentan problemas, y la única manera de solucionarlos es si tú te decides a: voy a ser un buen hijo, voy a amar a mis papás, voy a ser un buen papá, voy a amar a mis hijos y voy a amar a mi esposa, voy a ser una buena esposa y voy a amar a mis hijos y voy a amar a mi esposo, y voy a hacer lo que tenga que hacer para que en la casa la convivencia sea perfecta. Tú necesitas querer ser parte de la familia. Ya lo eres, porque en Cristo lo lograste, pero necesitas dar un paso más adelante, y es: yo quiero ser parte de la familia. Así que tú te abres a las relaciones, así que tú te abres a compartir y a abrir tu corazón, a abrir tu casa también, a decir: venga hermano, lo invito a mi casa, que vamos y compartimos y estamos en familia. Claro, porque entendemos, los cristianos es bueno que estemos unidos. Y entonces yo te pregunto, ¿si tienes las actitudes para ser familia? ¿Si haces familia? Queremos que Bendición Abundante sea una familia. Es tu casa, tu familia, tu iglesia. Pero ¿te has dado para ser familia? ¿Te das la oportunidad de ser familia? Y ahora, en último lugar, tu casa. Y esa es la tercera cosa que te prestes atención. La iglesia es una casa. Y pues bueno, mire lo que dice el Salmo 92. Nos devolvemos ahí al versículo 13. Dice: plantados en la casa de Jehová. Y lo primero que quiero que entiendas es que la iglesia es la casa de Dios. Y eso se tiene que entender de dos maneras. Primero, la iglesia, la persona. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres la casa de Dios. Pero también la congregación, cuando se reúnen todos los creyentes, esa es la casa de Dios. En realidad la iglesia son los creyentes cuando se reúnen, pero nosotros nos necesitamos reunir en un edificio, en un lugar. Así que ese lugar sea un edificio, sea no sé, un toldo gigante, una carpa, lo que sea. Eso también es la iglesia, porque es el lugar donde nos reunimos. Y aquí es importante algo que necesitamos recuperar, porque hemos hecho énfasis mucho en: uno, la iglesia soy yo, y es cierto, otro, la iglesia son las personas que se reúnen, pero también la iglesia es el lugar donde nos reunimos, el edificio donde nos reunimos. Y no es lo más importante, pero sí también es fundamental, porque ahí nos congregamos. Si no necesitáramos de un sitio para reunirnos, pues está bien que siguiéramos virtualmente, pero no es así. Necesitamos un lugar para congregarnos, un lugar en donde nos podamos reunir, un lugar en donde yo pueda sentir: esta es mi casa, aquí es donde yo me siento generalmente, siempre me hago en este lugar. Ese sitio también es importante. Y hoy yo creo que esa es una de las cosas que más está siendo atacada, que se está pensando que se puede ser iglesia y se puede vivir la vida cristiana sin necesidad de congregarnos presencialmente. La realidad es que no. Necesitamos congregarnos presencialmente, y para eso se necesita un sitio, sea un edificio, una casa, una carpa, bueno, como usted lo quiera ver, pero necesitamos entender eso. Y entonces tú necesitas entender claro que la iglesia es la casa de Dios, y no debemos olvidarlo. Y por lo tanto, si tú comprendes esto, ¿cuál es la reverencia que tienes cuando llegas a la casa de Dios? ¿Cuál es la actitud que tienes cuando estás en la casa de Dios? ¿Sí recuerdas lo de las barras bravas? 90 minutos salte, lo que fuera, 90 minutos. ¿Cuál es tu actitud? Si entiendes que la iglesia, el edificio, claro, yo soy la iglesia, la congregación es la iglesia, pero también el sitio donde nos reunimos es la iglesia.
Si entiendes eso, ¿cuál es la actitud que tienes cuando estás en la adoración? ¿O cuál es la actitud que tienes cuando estás en la palabra? Porque en la palabra, cuando se predica la palabra, no estoy hablando yo, está hablando Dios. Y entonces, ¿cuál es la actitud? Y no que yo sea Dios, no. Pero Dios me usa por su misericordia para que algo llegue a tu corazón. Ahora, la iglesia es la casa en donde se reúne entonces la familia de Dios. La iglesia es el lugar en donde nosotros venimos con las esposas, con los hijos, con los abuelos, y ahí nos reunimos. Por lo tanto, la iglesia, la reunión de los cristianos, es una anticipación de lo que hemos de experimentar en la vida eterna. Y el libro de Apocalipsis nos muestra varios cuadros de esos. Por ejemplo, ahí al final, el capítulo 21 de la Nueva Jerusalén, y era una ciudad que bajó y dice que no necesitaba ni sol, no necesitaba luna, no necesitaba luz, porque Dios era la luz, el Cordero era el que iluminaba esto. ¿Y qué hacían las demás personas ahí en esa ciudad? Pues alabar a Dios, alabar. Y es algo lo que hacemos, muy parecido a lo que hacemos cuando nos reunimos. Llegamos todos, nos congregamos, levantamos nuestras manos y exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo contemplamos en su magnificencia. Y es lo que yo intento hacer cuando estoy predicando, que usted contemple la grandeza de Dios. Pues bueno, en la eternidad estaremos haciendo eso siempre. Por eso es importante que tú estés en una iglesia, que te reúnas en una iglesia, porque es una anticipación de lo que vivirás en la eternidad. Eso no es allá en la eternidad, ahí en la casa uno viendo el servicio en el televisor y uno aquí con el WhatsApp o cualquier. No, eso no funciona así. Allá estaremos todos cantando, alabando a nuestro Señor, contemplándolo solamente a Él, y ya podemos tener un deleite de esos aquí en la tierra. ¿Dónde? En la iglesia. Pero también quiero que te des cuenta que la iglesia, al ser la casa de la familia de Dios, está compuesta por una variedad de personas, y esto es muy importante. IVAC Central es una iglesia para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para profesionales, para cincuentones, para abuelos, para abuelitas, para las viudas, para las solteras, para los solterones, para todas las personas. Nosotros, como una familia y como la casa de una familia, no podemos considerar que la iglesia solamente es la iglesia es de los jóvenes. No, la iglesia es ¿de quién? De todos. Así que aquí en la familia están nuestros niños, nuestros abuelos, los papás, los tíos, los sobrinos, todos, porque eso es la familia de Dios. Esa es la familia de Dios. El apóstol Pablo le decía eso a Timoteo: a las jovencitas trátalas como hermanas, a los abuelos, a los mayores, a los ancianos como a padres. Es una familia. Y entonces aquí nosotros tenemos muchas mamás, tenemos muchas hermanas, tenemos muchos primos, y usted tiene muchos hijos. Claro, todos acá. Eso es la iglesia. Y yo te quiero llevar a pensar en este momento, ya después de explicarte estas cosas y como que nos quede un poco claro, hombre, ¿cuál es tu nivel de compromiso con la iglesia? Si entiendes que la iglesia es una familia, ¿estás siendo el miembro de esa familia que hace las cosas correctamente? Si entiendes que la iglesia es una casa en donde están todos, entonces comprendes que en la iglesia también hay niños, y a veces los niños lloran. Pues, ¿qué pasa en su casa? Luego los niños no hacen berrinche en la casa. Pues claro. Y en la iglesia también, en la familia también están los abuelitos. Y entonces toca respetar a los abuelitos. En la iglesia también hay abuelos. ¿Entiendes que la iglesia es un lugar en donde nos encontramos todos como familia, nos reunimos y nos sentimos como en casa? Y si entiendes eso, entonces ¿estás siendo el miembro que debe ser? ¿Estás siendo la persona que debe ser como miembro de una familia?
Y si nosotros queremos hacer realidad esto de que bendición abundante es tu casa, tu familia y tu iglesia, eso lo tenemos que hacer tú y yo. Ya en Cristo, gracias a nuestro Señor Jesús, hemos recibido el privilegio de ser hechos hijos de Dios, de ser parte de su familia, pero necesitamos que nuestra iglesia sea eso, una familia. Que el amor sea evidente, que sea una casa, que las personas cuando lleguen se sientan, uy, qué bien, yo quiero estar aquí, que sea un sitio en donde podemos crecer, claro que sí, que sea un sitio en donde yo me pueda proyectar, un sitio donde puedas colocar tus dones y talentos a funcionar en lo más importante, y es ver vidas cambiadas. ¿Estás siendo el miembro que debes ser? ¿Estás comprometido? Si es así, vas a crecer. Si es así, vas a llegar lejos. Y si no es así, necesitas empezar a adquirir un compromiso. Y repito, si hay alguien que no es creyente y que quiere ser parte de esta familia, lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Jesús. Entregarla. De todo corazón, allá en tu casa, solamente tienes que decir: Señor, te entrego mi vida, perdona mis pecados, quiero estar contigo, quiero ser parte de la familia de Dios. Por favor, toma el control de mi vida. Amén. No es nada más lo que toca hacer. Y el siguiente paso es: quiero ser miembro de la iglesia. ¿Qué hay que hacer, pastor? Usted puede ahí preguntar ahí en el chat o en la página en Facebook, hacer la pregunta: ¿cuál es el siguiente paso que yo quiero ser miembro? Y nosotros te contamos. Te decimos: lo que hay que hacer es esto, hay que ir aquí, aquí, ta. Ya eres parte de nuestra familia. Ya eres parte. Y si tú ya eres cristiano, pero te das cuenta que, hombre, yo he fallado, no tengo el compromiso, pues es momento de retomar el compromiso. Es momento de, bueno, vamos a hacer las cosas correctamente. No puedo hacer las cosas como hasta ahora las he hecho. Necesito hacer las cosas bien. Y entonces empieza a comprometerte. Toma las clases de formación cristiana. Si ya las terminaste, es momento de que, pastor, ¿qué hay que hacer? Yo estoy dispuesto, quiero estar en un ministerio. Dígame en qué me meto. Yo puedo hacer esto, sé hacer esto. Quiero estar en un ministerio. Es momento de hacerlo. Yo quiero que en casa cierren los ojos todos y contemplemos primero las bendiciones que nuestro Señor ha hecho para con nosotros, que nos hace y nos permite ser miembros de su familia. Y primero démosle gracias por eso. Señor, gracias porque tú nos permites ser miembros de tu familia. Cuando no lo merecíamos, cuando nuestros pecados nos podían alejar de ti, merecer el castigo, en amor inmenso, amor, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y nos dice la oportunidad, el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, gracias. Pero te queremos pedir que nos ayudes a ser miembros firmes, a hacer las cosas que tenemos que hacer para crecer, para avanzar, a entender que la iglesia es el edificio, también es donde tú bendices al pueblo que se congrega, y entonces que yo tenga la actitud de reverencia que corresponde, el compromiso que corresponde en el avance, en el sostenimiento, en el desarrollo de la iglesia, que yo lo entienda. Por favor, Señor, ayúdame a darme a las relaciones, a abrirme a conocer personas que me van a edificar. Por favor, Señor, ayúdame. Te lo pedimos, Padre Celestial, te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre, por tu sacrificio, ahora podemos ser parte de la familia de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesús, gracias a Cristo, ahora somos parte de la familia. Gracias a eso, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, familia. Nosotros les amamos, les extrañamos, y no olviden, tú eres un miembro de la familia de Dios, así que compórtate como tal. Dios les bendiga.